2, 3. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Hoy, 26 de mayo, vamos a dar inicio a un ciclo de entrevistas y actividades desde el Museo de Cultura Popular, precisamente con el objetivo de mantener el diálogo permanente con nuestros seguidores y ser siempre ese espacio académico de disfrute, de obtención de nuevo conocimiento a través de todas las redes en las que está presente el Museo de Cultura Popular. Iniciamos nuestro ciclo de manera, yo diría, con la participación precisamente de el doctor Johan Van Veen, quien realmente su trayectoria académica es muy conocida en la universidad, pero con el objetivo de que nuestros seguidores puedan informarse, voy a referirme a una muy breve presentación de su destacada y larga trayectoria académica, don Johan. Nuestro invitado, repito, es el doctor Johan Van Veen, que él es doctor en biología de la prestigiosa Universidad de Utrecht, los Países Bajos. Él ha desempeñado importantes cargos en universidades nacionales y extranjeras y además ha sido muy proactivo en establecer vínculos directos con los productores de miel de la región centroamericana y otras áreas a nivel mundial como África. Desde 1990 ocupa el cargo de coordinador del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, CINAT, de la Universidad Nacional. El CINAT es un instituto interdisciplinario especializado en el estudio de las abejas, sus productos y aplicaciones, y es precisamente mediante la investigación, la docencia y la extensión y la vinculación externa que busca generar el conocimiento tanto para la conservación de las abejas, el desarrollo y la innovación de la apicultura y la meliponicultura en el país y a nivel también internacional. El doctor Van Veen ha realizado numerosas publicaciones, artículos en muy prestigiosas revistas, también libros y ha dirigido más de 60 tesis de grado. Entonces, sin más, porque realmente podríamos hablar muchísimo de su trayectoria, vamos a dar inicio entonces a nuestra entrevista. Pablo, si gusta, empezamos. Buenas tardes. Es un gusto para mí compartir este espacio con don Johan, la doctora Margarita Silva también. Quisiera tal vez, don Johan, que usted nos comentara un poco sobre la importancia de las abejas, porque no es de conocimiento extendido para la población muchos de los beneficios y del por qué son importantes social y medioambientalmente hablando. Sí, muchas gracias por la invitación y muy complacido de poder compartir con ustedes. Sí, acabamos de celebrar, la verdad, el 20 de mayo, el Día Mundial de las Abejas, que precisamente la ONU la estableció para recordarnos de la importancia que tiene este insecto para la vida en el planeta, porque las abejas son importantes polinizadores. Por mucho es el grupo más grande de insectos polinizadores. Y hablo de grupo porque aparte de la abeja melífera también hay muchas otras especies y se estima tal vez más de 20.000 a nivel mundial. Y todas esas abejas, como visitan las flores de las plantas para recolectar sus alimentos, podemos pensar en el néctar, que utilizan para posteriormente procesarla y hacerla en miel, también recogen el polen, que es su fuente de proteínas. Y durante esta visita a la flor, entonces lo que realizan es el proceso de polinización. En otras palabras, llevan realmente el polen, que es la parte, la semilla masculina, digámoslo así, ¿verdad? Que la llevan de flor en flor y con esto realizan la polinización. Posterior a la polinización, dentro de la flor femenina se da la fertilización y crecen las semillas y los frutos. Y desde las semillas, entonces, es la forma como las plantas se reproducen. En otras palabras, las abejas son un eslabón muy importante para la reproducción de las plantas. Y se estima en el mundo tal vez más de 170.000 diferentes especies de plantas que necesiten de algún polinizador. Pueden también ser otros polinizadores, por ejemplo, los murciélagos, pueden ser mariposas u otros insectos, pero el grupo de las abejas realiza más del 80% de esta polinización. Entonces, esto los convierte, digamos así, en el medio ambiente, en un insecto verdaderamente importante
y la vida en el planeta sería mucho más reducida y mucho más limitada sin estas abejas. Por un lado, y por la parte, digamos así, ecológica. Ya para el ser humano, como una importancia tal vez que se puede resaltar como más directa, es en la producción de nuestros alimentos. Que muchos de los cultivos, en otras palabras, muchas de las verduras y frutas que consumimos a diario son producto de polinización de las abejas. Entonces, en Costa Rica también es que son realmente docenas, para no decir cientos de diferentes frutas y cultivos que necesitan de las abejas para su polinización. Algunos de mucha importancia también económica. Podemos pensar, por ejemplo, en el melón, la sandía, inclusive aumenta la producción del café. Entonces, son muchos cultivos también de exportación y de producción en gran escala. No nos olvidemos, por ejemplo, también del aguacate o el chayote, que se exporta mucho a Estados Unidos, los tomates, el chile, todos estos productos. Entonces se estima el valor en Costa Rica en más de 250 millones de dólares anuales en cultivo, el valor del cultivo polinizado por las abejas. Entonces realmente la abeja en nuestra seguridad alimentaria también entonces juega un papel muy importante. Y luego están los apicultores, que lógicamente que son los que cuidan a las abejas y que producen la sabrosa y muy saludable miel de abeja. Y también, ¿por qué no?, el polen. Y el polen, por ejemplo, en esta época de pandemia, el polen tiene propiedades, digamos, que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, no nos proteja del virus, pero sí nos mejora nuestras defensas. Entonces, son productos saludables y también un buen valor. Y tal vez en esta misma dirección, estos productores, ¿verdad? Que de diferente, gran cantidad de productos que usted nos ha mencionado, tienen el conocimiento, hay un conocimiento de parte de ellos de esta gran relevancia de las abejas. Poco a poco, por dicha, estamos nosotros apoyando también el trabajo, por ejemplo, de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, precisamente para fomentar también este aspecto, el conocimiento sobre la importancia que tienen las abejas y no solamente enfocado hacia la parte productiva. Y lo que hemos visto nosotros es, bueno, yo tengo ya 31 años prácticamente de estar en Costa Rica y con el proyecto, y lo que hemos visto es un cambio en ese sentido. Yo siento que cuando yo llegué a finales de los años 80, cabían como apicultores, lo veían su oficio, digamos, realmente como una forma de producir sustento de su familia y sustento de su familia, y no tanto toda esta parte ecológica. Y ahora vemos de que muchos apicultores también protejan y también se dedican inclusive a la crianza de las abejas nativas, que son abejas que no pican, son abejas muy nobles y son igual de mucha importancia para la naturaleza. Entonces estamos viendo, y el apicultor entonces poco a poco se convierte también entonces en una persona que como se realiza de que él depende también de la flora natural para su producción, entonces se convierte también en un protector del medio ambiente, alguien que realmente defiende el medio ambiente y que entiende la importancia de conservar, digamos, la naturaleza. Y entonces, en ese sentido, no sé si puedo seguir hablando, pero, por ejemplo, estuve asesorando un proyecto en Petén, en Guatemala, que es una situación muy difícil porque mucha gente vive dentro de esta gran reserva, pero igual, como es un parque nacional, tiene limitaciones sobre su producción. Entonces, precisamente ahí instauraron la apicultura como una forma de producir en armonía con la naturaleza y también para tratar de promover de que las personas entonces cuiden esta naturaleza. Porque hoy día, digamos, ahí todavía se da mucho la quema de parte de la reserva para poder producir los granos básicos. Entonces, pero se destruye obviamente mucho con estas quemas. Entonces ya los apicultores allá entonces se ponen a defensa realmente de la biosfera que ellos tienen.
Y hablando también un poco de los riesgos, de las amenazas, ¿qué aspectos, prácticas ponen en peligro hoy en día a las abejas en el mundo? Sí, es que ahí, digamos, en Costa Rica es muy similar al resto del mundo, podemos decir, y ya cada vez hay más estudios que claramente demuestran de que hay unos 3, 4 factores principales o amenazas principales que afectan a la vida de los insectos en términos generales, pero específicamente también a las abejas. Y ahí podemos pensar, por ejemplo, en lo que todos tiene que ver con el accionar, lamentablemente, del ser humano. En otras palabras, la culpa es nuestra. Es decir, nuestras prácticas agrícolas, digamos, de siembra de monocultivos, el uso desmedido de pesticidas que intoxican a los insectos y también al grupo de las abejas. También se puede pensar, digamos, en la urbanización, ¿verdad? El área que nosotros vamos ocupando cada vez es más grande y desplazamos a las abejas. Y luego también, poco a poco, estamos entendiendo algunos de los impactos que tiene la variabilidad climática o el cambio climático, si así se quiere llamar. Y lo que hemos visto ya hace unas 2 semanas en Costa Rica, por ejemplo, es un ejemplo del lamentable hecho donde un ganadero aplica una insecticida en un comedero para su ganado y como está alimentando con una sustancia dulce, supongo que fue una melaza, entonces lo que estamos viendo es, llegan las abejas y se intoxican con el veneno. Entonces este apicultor perdió prácticamente todas sus colmenas y murieron realmente millones de sus abejas. Y también, lógicamente, muchas abejas silvestres. Y este lamentable hecho no es aislado, porque hace unos 5 o 6 años, por ejemplo, en la zona de Los Santos, con el auge de la siembra del aguacate, ahí también los apicultores empezaron a ver los efectos de los agroquímicos sobre las abejas, entonces se les empezó a disminuir su producción, empezaron a perder colmenas o poblaciones dentro de sus colmenas, digamos que las colmenas no crecían, se quedaban pequeñas. Entonces uno está viendo, y yo me recuerdo casos en Guanacaste también, donde las abejas a veces visitan los arrozales para recoger el polen del arroz y se intoxican. Entonces, este factor en particular, digamos, yo creo que en Costa Rica es un factor muy grande y cada vez, digamos, se le hace más difícil al apicultor realmente producir. Y en los años 70 había un señor norteamericano, Gordon Franke, que visitaba a Costa Rica todos los años, en las mismas semanas, en el verano, en la provincia de Guanacaste, y él realizaba conteos de las abejas. Y él hablaba de miles de abejas llegando a los árboles de almendro de la montaña y contaba hasta más de 70 especies de abeja en la floración de este árbol. Y hoy día, si uno va a estos árboles, no llegamos ni a 20 especies. Y no llegamos ni a miles, ni siquiera a cientos, llegamos a todas unas docenas de abejas. Entonces vemos una disminución basado, digamos, en las observaciones de este señor, vemos realmente también aquí una disminución en las poblaciones. Entonces es algo, es un factor importante, digamos. Yo creo que realmente es un grupo amenazado. Un estudio en Alemania recién publicado, el año pasado publicado, indicaron en Alemania un 72% de pérdida de biomasa de insectos voladores. Entonces ahí también van mariposas, pero igual van las abejas. Entonces son pérdidas sumamente grandes. Otros países europeos han hecho estudios por más de 2 o 3 décadas. Entonces igual, reducciones en cantidades de especies, a veces hasta más de un 50%. Entonces es una pérdida muy grande. Y esto va a tener sus repercusiones, porque no es que cuando tenemos 20,000 especies de abejas, no es que al perder una especie, otras especies reemplacen a esta abeja, no. Para darles un ejemplo, hay en Costa Rica 1,500 especies o más todavía de orquídeas. Hay toda una familia de abejas que son
Euglossini, que son abejas de orquídeas. Y esas son abejas específicas para polinizar esta familia, gran familia de flores lindísimas, que son las orquídeas. Entonces, al perderse las abejas, la orquídea no tiene cómo reproducirse. O al perderse la orquídea, por ejemplo, a la tala de un bosque, ya la abeja no tiene cómo reproducirse. Entonces, son especies que son relaciones muy específicas, pero no es que ahí llegue la abeja melífera y poliniza la orquídea, no. La abeja melífera tiene sus cultivos que puede visitar y polinizar, pero no puede polinizar así a cualquier planta. Entonces, en otras palabras, todas las especies de abejas son necesarias y tienen su nicho en el ecosistema. Entonces, es muy importante. Bien, a mí me llama la atención de lo que usted nos comenta, bueno, estas amenazas, pero también la puesta en desarrollo de proyectos que de alguna manera, si bien no toda esta gran variedad de abejas se puedan reproducir, pero le escuché al inicio de estos proyectos que buscan promover la producción de abejas autóctonas, la reproducción de abejas autóctonas. Ajá. ¿Podría ampliarnos un poco sobre eso? Sí, en la Universidad Nacional, digamos, el Instituto, el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, se creó como una respuesta ante la llegada en los años 80 de la abeja africanizada. Entonces, su planteamiento original era propiamente ser un instituto para apoyar al gremio de la apicultura con investigaciones y, bueno, extensión y docencia, y para ser un centro en ese sentido de capacitación, pero más que todo de estudios para apoyar este sector. Pero ya con la cooperación, para decir así, con Holanda, entonces también se incorporó el aspecto de la abeja nativa, la abeja nativa sin aguijón. Esto también a veces le dicen ya popularmente meliponas, aunque la melipona solo es un género entre las abejas sin aguijón. Entonces, la crianza de estas especies es una cultura que viene desde la época, digamos, de los mayas, especialmente fue muy desarrollado en la península de Yucatán. Y ahí estamos hablando desde cientos de años, posiblemente desde miles de años, porque cuando llegaron los españoles a esta parte del mundo, entonces empezaron a cobrar, por ejemplo, los impuestos en miel de estas abejas, porque era tan común su crianza, de que en botijas de miel cobraban el impuesto los españoles. Y entonces, como existía esta cultura, pero como muchas veces es el caso con nosotros, digamos, de que en Estados Unidos, también en Europa, empezaron a tener la abeja melífera, que es una abeja que produce 30, 40, 50 kilos de miel. Entonces, es una abeja muy productora, digamos. Entonces, se empezó a desarrollar toda una tecnología durante cientos de años, desde el ahumador hasta el extractor para la miel, para decirlo así. Todo este proceso de tecnificación permitió obtener, digamos, estos altos rendimientos. Y en las abejas nativas aquí no tuvieron ese desarrollo, no tuvieron esta tecnificación. Entonces se vio como algo rústico, algo folclórico, algo bonito. La gente del campo le gustaba mucho tener estas abejas, les decían la miel del palo. Entonces les gustaba tener esta miel porque decía, mira, es para la catarata, es para la tos, es para el embarazo de la mujer, que le dé fuerza durante el parto. Entonces hay muchos usos de esta miel que son tradicionales, pero parece que si no hay una gran masificación en su crianza y por tanto tal vez la importancia económica no se la ha dado hasta hace tal vez unos pocos años. Porque ahora, por ejemplo, investigaciones en nuestro centro indican algunas de las propiedades antioxidantes y antimicrobianas de estas mieles, que son mucho más potentes que la miel de la misma abeja melífera. Entonces, ahí sí ya la industria farmacéutica, entonces ya poco a poco está abriendo los ojos hacia esta miel particular de estas abejitas particulares, pero sí ven, por ejemplo, para pacientes con diabetes, ven que estas mieles, por ejemplo, tienen el potencial de inhibir, por ejemplo, el desarrollo bacteriano de algunas bacterias que ya ni siquiera con la antibiótica moderna se puede
¿verdad? Estas bacterias que son resistentes en los hospitales, digamos, este mieles todavía las afectan. Entonces, nosotros podemos utilizar este mieles para tratar a pacientes con infecciones con este tipo de bacterias. Estamos al inicio de esta investigación, pero es muy prometedora. Entonces, significa que yo creo que tiene su potencial, pero es un camino largo realmente por el lado del desarrollo y hacer un desarrollo. Nosotros promovemos un desarrollo no capitalista, digamos, no explotar a las abejas, no es una explotación de las abejas, sino lo que nosotros buscamos es algo sostenible. También algo en armonía con el medio ambiente para no perder este equilibrio. En otras palabras, si criamos nosotros, por ejemplo, 1 o 2 especies en forma masiva, lógicamente van a ocupar el nicho que también otras abejas necesitan. Entonces nosotros buscamos algo en armonía y tratando de mantener un equilibrio con la naturaleza, en armonía con la naturaleza. Con relación al tema de las abejas, suelen circular diversos mitos. Por ejemplo, que todas las abejas pican, que todas las abejas son sociales, y hoy sabemos que existen las abejas solitarias y que son una comunidad extensa, digamos, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de la educación en este caso, verdad? Para informar, para que la población conozca de mejor manera el mundo de las abejas. ¿Y qué papel considera usted que puede jugar un museo en ese aspecto educativo? Sí, sí, digamos, es que yo coincido con usted, digamos, es muy importante la formación de la gente, la educación de la gente. Y ahí, por ejemplo, el núcleo familiar y también los niños es muy importante. Entonces, yo creo que la exposición que está haciendo este año en el Museo de Cultura Popular, que lamentablemente por las circunstancias de la pandemia en este momento, lógicamente, no recibe las visitas que merece, pero es un excelente espacio porque ilustra muy claramente, digamos, varios aspectos de la importancia que tienen esas abejas en sus partes culturales, pero también en la parte ecológicas. Ahí están dentro de una casa típica, ahí están dentro de un jardín, un patio, un solar, digamos, que es algo muy tradicional, donde desde hace cientos de años la gente ha convivido con las abejas. Entonces, yo creo que esto es algo muy importante. Yo creo que solo con la educación, poco a poco, la nueva generación va entendiendo de la importancia de las abejas y con ella tal vez un poco más en sí, lo que es la naturaleza. Y sí, yo creo que es muy importante. Nosotros trabajamos también, tenemos algunos esfuerzos, yo sé que son aislados, son tal vez gotas, digamos, sobre un plato caliente, pero de todo modo es importante hacerlo, porque así la semilla poco a poco se va distribuyendo, pero sí tratamos de enfocar a la importancia de esas abejas y también de las pocas cosas que nosotros podemos hacer, digamos, para proteger a las abejas. No destruir los nidos, no fumigar tanto en la casa, alrededor de la casa, sino respetar un poco más a las abejas. Y también sembrar algunas flores. ¿Qué cuesta sembrar una flor bonita que no produce nada o sembrar una flor bonita que es una flor que le sirve a la abeja para su alimento? Entonces, entonces en ese sentido tenemos alguna información bibliográfica o también de videos, algunos folletos, y tratamos siempre de compartir en la medida de lo posible, digamos, con la gente y a veces entonces también recibimos grupos de escuelas, grupos de niños que también para ilustrar, digamos, la importancia que tienen las abejas. Y ahora entonces tenemos este nuevo reto con la pandemia, que es, por ejemplo, ahora también me acaban de contactar desde California. Hay un grupo, es muy bonito, es un grupo de estudiantes de allá que están organizando un webinar para estudiantes de colegios en la península de Osa. Entonces te piden participar con alguna clase, un par de horas, por ejemplo, sobre la importancia ecológica de las abejas. Entonces es una forma diferente de llegar a las personas, pero nosotros, como dicen, seguimos sin parar. De otro modo, pero lo hacemos. Sí, así. Sí, yo sé que en el SINAD es básicamente, bueno, como, o sea,
sabemos, un centro de investigación y docencia, pero en ese contacto con los productores, bueno, existe lo que Pablo mencionaba, una serie de mitos, aspectos culturales en torno a las abejas. ¿Usted podría referirse en la experiencia que han tenido alguno de estos aspectos? Sí, sí, hay muchos mitos o malentendidos entre los apicultores, pero también en el público en general. Por ejemplo, uno que siempre me gusta referirme es, por ejemplo, sobre la miel. Pues la gente siempre tiene la idea de que una vez que empieza la miel a cristalizarse, es que le echaron azúcar. Es común que la gente lo cree y dice que todo no es de la legítima, no es la verdadera. Pero la gente tiene que entender que la miel, la dulzura de la miel viene de azúcar. Es el azúcar que viene de la flor y las abejas la transforman, son diferentes azúcares y las abejas las transforman principalmente en dos, que es la glucosa y la fructosa. La fructosa es la que se encuentra mucho en las frutas y la glucosa para nosotros, por ejemplo, es un azúcar de sangre. Por eso es que la miel de abeja no tenemos que digerirla, sino que estos azúcares de la sangre son un buen alimento para nosotros, siempre y cuando se consuma con medida. Pero cuando hay mucha glucosa en una miel en relación con la fructosa, entonces estas mieles van a cristalizar. Es un proceso totalmente natural y más bien indica en cierta forma la pureza de la miel. Porque una miel cuando no cristaliza, eso sí es algo bastante curioso. Porque una miel que no se cristaliza más bien puede ser una miel que la han adulterada con algún azúcar químicamente preparada, en otras palabras. Y lamentablemente la adulteración de la miel afecta mucho a los apicultores y es un problema que se está dando mucho. Yo creo que a nivel mundial, más o menos la tercera parte de las mieles tienen algún tipo de adulteración. En otras palabras, la echaron alguna clase de azúcar, para decirlo así, o algún tipo de jarabe. Sí, y en Costa Rica este es algo muy similar. Este es uno de estos mitos, digamos. Y luego sí, la otra es esto, que las abejas, todos me pican cuando ven una abeja que pica. Y no, por ejemplo, las abejas nativas, que tenemos en Costa Rica 58 especies, por lo que sabemos hasta ahora, la palabra le dice, es una abeja sin aguijón. Entonces es una abeja que no tiene para picar. Entonces esas abejas no pican. Sí muerdan. Bueno, Pero como son tan pequeños, a nosotros no nos afectan. Entonces, pero, y luego, digamos, en la colmena tenemos obreras, ¿verdad? Que son las abejas que realizan prácticamente, podemos decir, todo el trabajo. Esta es la abeja reina y ella, digamos, la función principal que tiene en la colmena es la de reproducción. Ella es la postura, ella es la madre, digamos, de todas las abejas en la colmena. Y tanto la abeja reina como las obreras pueden picar, pero también están los zánganos, que son los machos, y estos, por ejemplo, no pueden picar. Claro, son, como decimos nosotros como apicultores, son los vagos, son los zánganos, no es por nada que le dicen zánganos, porque realmente labores, la colmena no lo realizan. Su función principal en la naturaleza es la de fecundar a las abejas reinas, entonces es reproductiva. Sí. No, excelente. Yo creo que lo de que la miel sea azucara, me parece que sí, que hay esta idea generalizada de que está adulterada. Me parece excelente este punto que nos ha aclarado. También una temperatura baja favorece la cristalización. Entonces hay personas a veces que creen que la miel que se debe guardar en la refrigeradora, una vez abierta la botella, y no es así. Si se guarda la miel a temperatura medio ambiente, generalmente tarda mucho en cristalizarse. Pero si le ponemos en la refrigeradora, es mucho más rápido que se empieza a formar el asiento de azúcar en el fondo de la botella y rápidamente toda la botella, toda la miel se cristaliza. Muy bien. Pablo, no sé si tiene otra pregunta o... Bueno, ya nos vamos acercando más bien a los 40 minutos que nos permite Zoom, ¿verdad? Yo agradecerle a don Johan por su participación, su tiempo y no, realmente ha sido un espacio muy productivo, bastante educativo para todos nosotros y yo sé que para el público del museo será de mucha utilidad. No, con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación y muchos éxitos con su programa y también con el museo.
y sus labores. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes. Sí, gracias. Yes.